Buenos días. Siguiendo con nuestras ecuaciones para el análisis diferencial de la física del fluido, vamos a plantear hoy la ecuación de conservación de energía. Nuestro desarrollo vamos a hacerlo en notación tensorial, así que vamos a hacer un breve repaso. Cuando usamos subíndices, por ejemplo, en una coordenada, xy, esta y va a tomar valores 1, 2 y 3, para representar las coordenadas cartesianas, por ejemplo, x y z, y del mismo modo las componentes de la velocidad u sub y va a tomar los valores 1 a 3 para representar las componentes u, v y w. ¿Sí? También vamos a usar en nuestra notación el tensor delta de Kronecker, delta y j, que tienen 9 componentes, pero solo tenemos el valor 1 para las componentes de la diagonal donde i es igual a j y el valor 0 para las componentes fuera de la diagonal donde i es distinto de j. Vamos a usar también en este desarrollo la convención de suma de la notación indicial, que dice que si yo tengo un subíndice repetido en un término, por ejemplo acá de uj a dxj, esta repetición de índices implica que yo voy a sumar para el valor de j desde 1 hasta 3 de uj a dxj. ¿Sí? Es decir, esto ya me está representando la suma, que en este caso sería, por ejemplo, de u a dx más de b a de y más de w a de z, la divergencia del campo de velocidades. ¿Sí? Entonces, esta derivada con índices repetidos me está representando esta suma y esta divergencia. Otro ejemplo puede ser si yo tengo uj por uj sobre 2. Esto me representa u1 al cuadrado sobre 2 más u2 al cuadrado sobre 2 más u3 cuadrado sobre 2, que sería la energía cinética del fluido, el módulo de la velocidad al cuadrado sobre 2. ¿Sí? Energía cinética por unidad de masa. En esta convención tenemos que tener en cuenta que los índices repetidos son mudos. Como me están expresando una sumatoria, ¿sí? Yo acá puedo cambiar el subíndice j por 1i o por k o la letra que más me guste y siempre estoy representando la misma suma. Bueno, entonces ahora sí vamos a empezar con la parte física. Y lo que vamos a hacer es aplicar el primer principio de la termodinámica a un volumen material de fluido. ¿Sí? Esto significa que no es un volumen de control, como el que usábamos para el análisis integral, sino que yo tengo un conjunto de partículas y mi volumen va a ser aquel que ocupen siempre las mismas partículas, moviéndose en el seno del fluido a lo largo del tiempo. El primer principio dice que la variación de energía de este sistema va a ser igual al flujo de calor que yo tenga menos el trabajo que realice este sistema sobre el medio que lo rodea. ¿Sí? Nuestra convención de signos será que el flujo de calor será positivo cuando la dirección sea desde el medio hacia mi sistema. ¿Sí? Es decir, cuando yo tenga una temperatura externa mayor que la que tengo en mi sistema material, en mi volumen, entonces voy a tener un flujo de calor positivo de energía en esta dirección. ¿Sí? Para el análisis que vamos a hacer, en vez de tomar las fuerzas y el trabajo que ejerce mi sistema material sobre el medio, vamos a tomar el trabajo de las fuerzas externas sobre este volumen. ¿Sí? Entonces vamos a cambiar el signo de este término, ya que especificamos que el trabajo que se ejerce sobre mi volumen material va a ser el que yo ponga en esta ecuación y el que contribuya a aumentar la energía de este sistema. ¿Sí? Entonces esta energía va a aumentar por flujo de calor y por un trabajo positivo que ejerzan las fuerzas externas sobre este volumen.
las fuerzas que vamos a considerar que ejercen trabajo van a ser la fuerza de gravedad y las fuerzas de superficie, que son las tensiones que actúan sobre la superficie que abarca el volumen. ¿Sí? En este esquema vemos que la fuerza resultante, por ejemplo, sobre esta cara perpendicular al eje Z, va a tener una componente paralela al eje Z, sigma ZZ, una componente tangente a la cara, ¿sí?, en la dirección del eje X, tau ZX, y una componente tangente a la cara en la dirección del eje Y, tau ZY. ¿Sí? Recordemos que el primer índice me dice en qué cara están actuando esas tensiones y el segundo en qué dirección están actuando. ¿Sí? Como el tensor de tensiones es simétrico, esta tau ZX va a ser igual a la tau XZ y esta tau ZY va a ser igual a la tau IZ. Entonces, cuando planteamos esta ecuación, ¿sí?, tenemos que definir a qué energías nos estamos refiriendo. Vamos a considerar en la ecuación la energía interna, ¿sí?, función de la temperatura de las moléculas que están en este volumen, y la energía cinética del volumen. ¿Sí? Las variaciones de energía potencial, que también van a aparecer cuando hagamos el análisis, en vez de ponerlas como variaciones de energía, vamos a incluirlas en el trabajo de la fuerza de gravedad. ¿Sí? Sabemos que la variación de energía potencial gravitatoria es igual al trabajo que ejerce la fuerza de gravedad sobre cualquier cuerpo. Si llamamos U sombrero a la energía interna por unidad de masa y V² sobre 2 la energía cinética por unidad de masa, la energía total que yo tenga en este volumen va a ser la integral en el volumen, ¿sí?, de la energía por unidad de masa por la masa por unidad de volumen, que es la densidad del fluido. Ahora aclaramos que esto es un volumen material de fluido. ¿Qué quiere decir? Que está en movimiento dentro de todo el campo de fluido con la misma velocidad con la que se mueve el fluido, que sería esta de acá. ¿Sí? Entonces, si yo quiero calcular la variación de una propiedad para una partícula o conjunto de partículas que se mueven con el fluido, ¿sí?, tengo que aplicar, como ya vimos en clases previas, la derivada sustancial. ¿Sí? Tengo que contemplar el cambio de esa propiedad en el tiempo cuando, por el cambio local, ¿sí?, que sucede en el mismo punto del espacio, y el cambio convectivo que se produce cuando yo me muevo con cierta velocidad en una dirección en la que hay gradientes de esta propiedad. Entonces, el cambio de energía por unidad de tiempo de cada partícula de este volumen va a ser igual a la derivada sustancial de esta propiedad. ¿Sí? Y el cambio de energía total va a ser igual a la integral en mi volumen material de la densidad por la derivada sustancial de la energía interna más la energía cinética. ¿Sí? En nuestra notación vamos a escribir esta energía cinética, la suma de las componentes al cuadrado, como U sub I sobre 2, usando nuestra convención de que el índice repetido implica una suma para I desde 1 hasta 3. Bien. Entonces, pasemos a analizar el flujo de calor. Solamente vamos a tener en cuenta el flujo de calor que ingresa en este volumen por el mecanismo de conducción térmica. ¿Sí? No vamos a tener en cuenta radiación y no vamos a tener en cuenta otras fuentes de calor que pueden aparecer. El flujo por conducción sabemos que lo podemos expresar como un vector Q, ¿sí?, por unidad de superficie y por unidad de temperatura, que va a ser igual a la conductividad del fluido, K, por el gradiente de temperatura con un signo menos. Es decir, el flujo de calor va a ir desde
la región de mayor temperatura a la de menor temperatura, ¿sí? En la dirección de máximo decrecimiento de la temperatura y por eso este signo menos. Entonces, si yo tengo toda una superficie cerrada, rodeada por un fluido con el que intercambia calor, el flujo neto va a ser la integral de este Q a través de toda la superficie, ¿sí? Llamamos Q al flujo total de calor, va a ser la integral en esta superficie cerrada, ¿sí?, de el vector flujo de calor por el producto escalar de menos la normal a la superficie. ¿Por qué este menos? Bueno, porque el normal unitario en una superficie siempre lo hacemos apuntar hacia afuera. En este caso, como el calor va hacia adentro, ¿sí?, la dirección del flujo, que aparece aquí en la normal, es negativo, y con eso nos queda que el flujo neto de calor es simplemente la integral sobre toda la superficie de la conductividad por el gradiente de T por la normal. Acá tenemos una integral de flujo en una superficie cerrada y sabemos que por el teorema de la divergencia podemos convertir esta integral de superficie en una integral de volumen, ¿sí? Aplicando ese teorema, este vector K por el gradiente de T, que atraviesa la superficie, ¿sí?, con la dirección normal, lo puedo escribir como la divergencia de este vector en el volumen encerrado por la superficie, ¿sí? La divergencia de un vector cualquiera es la suma de las derivadas con respecto a x, a y y a z, ¿sí? Y como aquí adentro tengo el gradiente de t tiene componentes derivada con respecto a x, derivada con respecto a y, con respecto a z, así que la divergencia de k por el gradiente de t me queda igual a la suma de estas tres derivadas que yo obtengo con mi notación indicial. Bien, ya tenemos la variación de energía, tenemos el flujo de calor, vamos a empezar a analizar el trabajo de las fuerzas, ¿sí? La fuerza de gravedad que actúa sobre este volumen por unidad de volumen es ρ por g, ¿sí? Ρ es masa por unidad de volumen, así que fuerza de gravedad por unidad de volumen tiene esta expresión y va a realizar un trabajo cuando yo tenga un desplazamiento diferencial x vector, diferencial de posición, ¿sí?, con componentes en la dirección de esta fuerza G. Como acá nos interesan las variaciones de energía por unidad de tiempo, obtenemos el trabajo por unidad de tiempo, ¿sí?, haciendo el producto escalar de ρ por g por el desplazamiento por unidad de tiempo, que termina siendo la velocidad. Así que el trabajo por unidad de volumen y de tiempo va a ser ρ por g escalar b, y este producto escalar es la suma, que acá mostramos con el índice repetido, de las componentes de g por las componentes del vector velocidad. Es decir, gx por u más gi por b más gz por w. Como esto es por unidad de volumen, el trabajo total por unidad de tiempo en este volumen va a ser ρ gi ui por diferencial volumen integrado en toda la región. Y me faltan las fuerzas de superficie. Las fuerzas de superficie por unidad de superficie, ¿sí?, van a ser las resultantes del tensor de tensiones. El tensor de tensiones sabemos que es simétrico, así que tau ji es igual a tau ij, puedo usar cualquiera de las dos. Yo, para ser consistente con la notación que voy a usar después, voy a usar para representar el tensor de tensiones, ¿sí?, la expresión tau ji. Entonces, como sabemos que las tensiones ji
actúan en la superficie normal a la dirección J y tienen la dirección I, la fuerza de superficie resultante va a ser la integral en cada una de las caras normales a J, ¿sí?, de la tau JI actuante en esa cara, ¿sí? Y como hago esta integral en todas las caras, termino teniéndola en una superficie cerrada. Bueno, recordamos la convención para el índice. Esta tau es la que actúa en la cara normal a J, y por eso acá me aparece esta normal en la parte de la integral de superficie en la dirección de I. Si yo quiero calcular el trabajo por unidad de tiempo que hacen estas fuerzas, entonces tengo que multiplicar cada uno de estos vectorcitos, es decir, cada una de las fuerzas de superficie, por la componente de velocidad que va en su misma dirección, ¿sí? Entonces acá es donde entra este índice I que me indica la dirección de la tensión. La suma del trabajo total de cada una de las 9 componentes del tensor de tensiones va a ser la integral en todas las caras de la superficie de las tau JI que me actúan en la cara J multiplicadas por la velocidad en I, que es en la dirección en la que actúan estas tau JI, ¿sí? Y por eso fue mi elección de este orden en los subíndices. Aquí de nuevo yo tengo una integral de superficie en una superficie cerrada, ¿sí?, con la expresión matemática del normal a la superficie por diferencial superficie, y aquí tengo un vector U sub I también en esta integral. Entonces voy a aplicar el teorema de la divergencia nuevamente para convertir esta integral de flujo, porque la puedo interpretar así, al tener la normal en el diferencial de superficie, y convertirla en una integral de volumen, donde si yo acá tengo el flujo de tau JI por UI, lo convierto en una integral de volumen tomando la divergencia, ¿sí?, o la suma de las derivadas de este producto. Entonces fíjense que acá tenemos tau JI por U sub I, tengo repetido el índice I, y al aplicar el teorema de la divergencia lo que hago es hacer la suma de las derivadas con respecto a XJ de las tau JI por U sub I, ¿sí? Esta expresión tan compacta me está representando, ¿sí?, una suma de 9 términos, porque yo tengo 3 componentes, o sea, J que va de 1 a 3 e I que va de 1 a 3. Así que si hago variar estos dos índices de 1 a 3, termino teniendo una suma en este término de 9 componentes. Bien, seguimos trabajando sobre esta ecuación. Ya tenemos la variación de energía, el flujo de calor, el trabajo tanto de las fuerzas de masa como de las de superficie. ¿Sí? Y ahora juntamos todo en esta única ecuación integral, ¿sí? Aquí tenemos los 4 términos que analizamos por separado, pero si vemos, todos están integrados en el volumen material que yo estoy analizando. Y como este volumen material puede ser cualquiera, esta igualdad se tiene que dar independiente de cualquier volumen donde yo la aplique, así que puedo poner todo lo que está dentro de las integrales en un único volumen y prescindir de ese volumen para decir que esta derivada temporal tiene que ser igual a la suma de cada uno de estos integrandos, ¿sí? Es decir, la variación de energía interna más energía cinética por unidad de volumen
al estar multiplicadas por ρ tengo esas unidades, va a ser igual al flujo de calor expresado en esta doble derivada, el trabajo de las fuerzas de superficie y el trabajo de las fuerzas de masa. Todo por unidad de tiempo, ¿sí? A veces nos olvidamos de eso, acostumbrados a la terminología de termodinámica y hablamos de trabajo, pero siempre los términos en este desarrollo y en las ecuaciones que vamos a usar son variaciones de energía por unidad de tiempo, ¿sí? Como lo demuestra esta derivada sustancial. Bueno, lo que decíamos, solamente estamos considerando el calor intercambiado por conducción, ¿sí? En nuestro desarrollo no vamos a tener en cuenta ni radiación, ni la generación o absorción que se puede producir en una reacción química o en un cambio de fase, o el trabajo de fuerzas electromagnéticas que puedan actuar sobre el fluido, tampoco reacciones nucleares, ¿sí? De todos los mecanismos de transferencia de trabajo tenemos la conducción y tampoco va a actuar convección sobre este volumen, ya que este volumen es el que se está moviendo y transportando su propia energía a lo largo del fluido. Bueno, seguimos desarrollando esta expresión, a la cual todavía le falta un poco de trabajo, y vamos a reordenarla y reescribirla así, ¿sí? Acá tenemos tanto la derivada sustancial como el producto por la densidad. Vamos a distribuirlo en la energía interna y en la energía cinética. Y la derivada de UI es lo mismo que la derivada de UI al cuadrado, ¿sí? Y la derivada de UI al cuadrado va a ser UI por dUI a dt sobre por 2, y ese por 2 se me va con el 2 que tengo dividiendo, ¿sí? Así que este término lo convertimos en la suma de estos dos, ¿sí? Por otro lado, del lado derecho de la ecuación, reordené un poco para mandar adelante el trabajo de las fuerzas de gravedad, mandé al fondo el intercambio de calor y aquí apliqué la convención de derivadas de un producto. El producto de tau ji por u sub i va a ser u sub i por la derivada de tau ji respecto a xj más tau ji por la derivada de u sub i con respecto a xj. Fíjense que aquí remarqué en distintos colores a los términos que están multiplicados por u sub i. ¿Por qué? U sub i está multiplicando de ambos lados de la ecuación a esta relación ρ por ui por la derivada sustancial de ui con respecto al tiempo, y del otro lado a ρgi más la derivada de tau ji o tau ij, sabemos que es simétrico así que no importa este orden, con respecto a xj. Y si nosotros miramos esto y lo pasamos a coordenadas cartesianas, ¿sí?, nos vamos a dar cuenta de que esta ecuación representa la ecuación de conservación de cantidad de movimiento, que ya vimos en las clases durante el desarrollo de las ecuaciones de Navier-Stokes, ¿sí? Esta ecuación en notación indicial es equivalente a estas tres ecuaciones, ¿sí?, desarrolladas en coordenadas cartesianas, ¿sí? Acá uso tau ij genérico, acá la llamo a tau xx, también la llamo sigma x, que es como suele aparecer sobre todo en los textos de estructuras. Bueno, tau 1,2 va a ser tau ix o tau 2,1 y tau 3,1 va a ser tau zx. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que estos tres términos que yo marco acá son simplemente esta igualdad, que sabemos que es una igualdad por lo que vimos en el desarrollo de la ecuación de cantidad de movimiento,
pero multiplicada por las componentes U sub I. Así que este término puedo simplificarlo o cancelarlo con estos dos, ya que por conservación de cantidad de movimiento sé que son iguales. Y eso me acorta bastante la ecuación de conservación de energía, dejándomela solamente con los tres términos que tengo acá. Vamos a seguir trabajando un poco con esto para buscar darle bien la interpretación física. ¿Sí? Entonces vamos a concentrarnos en el producto de las tau ji por dBi de Qj. ¿Sí? dBi de Qj son las componentes del tensor gradiente de velocidad. Nosotros vimos en la parte de cinemática que a este tensor podemos descomponerlo en una parte simétrica, ¿sí?, que llamamos tensor velocidad de deformación, y una parte antisimétrica que llamamos tensor rotación. ¿Sí? Nosotros sabemos, bueno, que este tensor de tensiones es simétrico. ¿Qué quiere decir? Tau ji es igual a tau ij. Si yo distribuyo el producto de tau ji por EIJ más tau ji por omega ij, voy a encontrar que el producto, así en notación indicial, que sería la doble contracción, ¿sí?, la suma de los productos de tau 1,1 por omega 1,1 más tau 1,2 por omega 1,2 más tau 1,3 por omega 1,3 más tau 2,1 por omega 2,1, etc. Es decir, la suma de estos 9 términos que yo tengo expresados acá me va a dar 0. ¿Sí? Cuando yo tengo un producto de un tensor simétrico por uno antisimétrico, un producto de este tipo, ¿sí?, que llamo doble contracción, la suma de los 9 productos de sus componentes me termina dando 0. Porque este tiene las fuera de la diagonal de un lado iguales a las del otro lado, y en este caso las tiene iguales pero con signo cambiado. Así que se van a cancelar entre sí. De modo que este producto que me da parte del trabajo de las tensiones sobre mi volumen va a ser igual a tau ji por EIJ, ¿sí?, o tau ij por EIJ, como más les guste. De modo que seguimos trabajando con esta ecuación y acá nos queda el producto de estos dos tensores simétricos, el tensor de tensiones y el tensor velocidad de deformación. Las componentes del tensor de tensiones, que acá podrían ser para cualquier medio continuo, sólido o fluido, vamos a cambiarlas o reemplazarlas por la expresión que tienen para un fluido. ¿Sí? Como ya vimos en la teoría, mis componentes tienen estas expresiones. Las tensiones tangenciales son simplemente mu por la suma de las derivadas cruzadas, de u a de i más de b a de x o de u a de z más de w a de x. Y las componentes normales, ¿sí?, tienen una parte que es igual en todas, la parte isótropa, que es la presión, ¿sí?, y después términos viscosos que me involucran las derivadas, ¿sí?, en la dirección de la misma velocidad, es decir, de u a de x, de b a de i y de w a de z, y otra parte que es relativa a la compresibilidad del fluido, donde me aparece la divergencia del campo de velocidades. ¿Sí? Esto solo me aparece en las tensiones, en las componentes del tensor que están en la diagonal. Bueno, todo esto se puede escribir de forma muy compacta en notación indicial, diciendo que tau ij, donde tau vale tanto para sigma como para tau, es igual a menos p por delta ij,
es decir, esta menos P va a aparecer solamente cuando I sea igual a J, o sea, en la diagonal, más 2 mu por E y J, ¿sí? Menos 1/3 delta IJ EMM. E y J, que sería nuestro tensor velocidad de deformación, recordemos que es 1/2 de DUI a DXJ más DUJ a DXI. ¿Sí? Y por otra parte, EMM, que sería la suma de E11 más E22 más E33, ¿sí? Terminaría quedando la divergencia del campo de velocidades. Ustedes lo pueden demostrar, es muy directo. Reemplazo y veo que me da esto. Entonces, ahora vamos a analizar el término tau IJ e IJ que me aparece en la ecuación de la energía, reemplazando estas tau IJ por su expresión para un fluido. ¿Sí? Y llego a menos P por EKK más 2 mu por EIJ menos 1/3 de EKK por EMM. ¿Sí? Acá yo tenía menos P por EIJ por delta IJ, pero como delta IJ solamente vale 1 cuando I y J son iguales, ¿sí? Lo que me aparezca acá con E y J con I distinto de J termina siendo 0 y solamente sobreviven los que tienen I igual a J en esta suma. ¿Sí? Si los marea la notación tensorial, pueden escribirlo en cartesianas y verificar que esta es la expresión que me queda multiplicando a la parte de P correspondiente a las tensiones de la diagonal. ¿Sí? Por otro lado, la parte viscosa me queda 2 mu por EIJ por EIJ, ¿sí? Es decir, una suma de 9 términos en este producto, menos 1/3 de E sub KK por EMM. Aquí de nuevo, al tener un delta IJ por EIJ, me convierte ese producto en un EMM donde solamente sobreviven los índices iguales. Y como dijimos antes, los índices repetidos son mudos. O sea, yo acá podría poner EII por EJJ. En vez de eso, cambié los índices y puse EKK por EMM. ¿Sí? Bueno. Y se puede demostrar, ¿sí? Lo pueden hacer ustedes si desarrollan este binomio al cuadrado, que este paréntesis, ¿sí? Es igual al paréntesis que yo tengo acá. ¿Sí? ¿Por qué lo escribo de esta forma y qué quiero resaltar? Que este paréntesis, siendo equivalente a este cuadrado, siempre es positivo. ¿Sí? De manera que en el trabajo de las tensiones de superficie hay una parte que siempre realiza un trabajo positivo y eso implica en mi ecuación de la energía que siempre va a aumentar la energía interna del sistema. ¿Sí? A este término vamos a llamarlo disipación viscosa. Fíjense que acá aparecen todos los términos del tensor de tensiones tau y j conectados con la viscosidad mu. ¿Sí? Y solamente tengo dentro de este producto una parte sin la viscosidad que va a ser el trabajo que ejerza las fuerzas de presión, ¿sí? Asociado a cambios de volumen en mi fluido, que son los que me representan la divergencia de la velocidad que yo tengo acá. Si juntamos todo esto y lo reescribimos, me queda que la variación de energía interna por unidad de masa es igual al flujo de calor representado en esta derivada segunda, menos P por E sub KK, que es la divergencia del campo de velocidades, más este término que engloba todos los esfuerzos viscosos y el trabajo que realizan sobre mi volumen. ¿Sí? Entonces acá repasamos la interpretación de cada uno de estos términos
velocidad de aumento de energía interna, flujo de calor por conducción, trabajo por unidad de tiempo de la presión asociado a la compresibilidad. ¿Sí? Recordemos que la divergencia del campo de velocidades lo que nos decía era la velocidad de cambio de volumen de un elemento material de fluido. Así que si la divergencia es positiva, ese elemento está aumentando su volumen, ¿sí? Y la presión realiza un trabajo negativo y viceversa. Si la divergencia es negativa, ¿sí? La presión que lo comprime, ¿sí? Contribuye a reducir su volumen y realiza un trabajo positivo. Y además, si el elemento se está comprimiendo, este trabajo de la presión contribuye a aumentar la energía cinética del flujo, ¿sí? Si se está comprimiendo, esto va a ser negativo con menos más y me va a subir, la energía interna del flujo. Este trabajo es reversible porque si el flujo se comprime, la presión realiza un trabajo positivo, pero si se expande, realiza un trabajo negativo y si vuelve al mismo estado inicial, el trabajo neto es cero. ¿Sí? Por último, el trabajo de deformación por unidad de tiempo que se asocia con las tensiones viscosas, tanto normales como tangenciales, es irreversible. ¿Sí? Esto es como si fuera el trabajo de la fuerza de roce. Es decir, si un elemento de fluido se deforma en cierta dirección, las tensiones ejercen un trabajo positivo. Pero para deformarlo en la dirección opuesta, yo tengo que dar vuelta a esas tensiones y vuelven a producir un trabajo positivo. ¿Sí? Acá yo lo que tengo es la pérdida de energía mecánica convertida en calor por efectos viscosos, es decir, por efectos de la fricción. Este término siempre va a ser positivo porque siempre todo lo que sean efectos viscosos me disipa energía, por eso disipación, convirtiéndola en calor, que por eso me va a aumentar la energía interna del fluido. En notación vectorial nos queda esta expresión, ¿sí? La derivada con respecto a xy de la derivada de t con respecto a xy, fíjense que dt a dxy son las componentes del gradiente de t, y cuando yo sumo las derivadas de ese vector, acá lo tengo puesto como el producto escalar. El producto escalar de nabla por un vector es la suma de las derivadas con respecto a x, a y, a z de ese vector. ¿Sí? En este caso, este índice repetido me está dando la suma que acá me da el producto escalar. ¿Sí? P por EKK, como ya dijimos, es P por la divergencia del campo de velocidades. ¿Sí? Y a todos los términos de la disipación viscosa los ponemos bajo una única función para la cual usamos la letra griega phi mayúscula. Todo ese trabajo o la función de disipación viscosa la simbolizamos con esta letra phi. De esta forma completamos el paquete de ecuaciones diferenciales que nos describen la evolución de un flujo, ¿sí? En el análisis diferencial, a diferencia del análisis integral que vimos en la primera parte del curso. Por un lado tenemos la ecuación diferencial de continuidad o de conservación de masa. Por otro lado, esta ecuación vectorial que representa la segunda ley de Newton, ¿sí? Las ecuaciones de Navier-Stokes, al ser una ecuación vectorial en un espacio 3D, equivale a 3 ecuaciones escalares, una para cada dirección, y la ecuación de conservación de energía, que también es escalar obviamente, que es la que acabamos de definir. Vemos que si conocemos cuánto vale mu y cuánto vale k, ¿sí? Supongamos que conocemos estas propiedades del fluido o su variación con la temperatura y con alguna otra variable,
acá tenemos un conjunto de 5 ecuaciones, ¿sí?, escalares, cuando en realidad tenemos más incógnitas. Tenemos como incógnitas la densidad, las 3 componentes del vector velocidad, la presión, la energía interna, ¿sí?, y la temperatura que tengo acá. Bueno, entonces tengo 7 incógnitas, me faltarían 2 ecuaciones. Esas 2 ecuaciones las vamos a obtener de relaciones termodinámicas, ¿sí? Por ejemplo, para un gas perfecto, la energía interna se relaciona con la temperatura, ¿sí? De esta manera, si el calor específico a volumen constante del gas es más o menos constante, podemos definir la energía interna del gas por unidad de masa, siempre hablamos así, como CV por T, ¿sí? Y por otra parte, en un gas perfecto, la presión, la densidad y la temperatura se relacionan con la ecuación de estado de gases perfectos. Si en vez de un gas tengo un líquido, entonces las variaciones de densidad van a ser despreciables en la mayoría de los casos y tendré que usar otra relación para la energía interna con la temperatura. Pero siempre de alguna relación termodinámica o de alguna condición de incompresibilidad voy a poder cerrar este sistema de ecuaciones y obtener todo lo que me interesa del fluido, su campo de velocidades, las fuerzas que me actúan, su variación de densidad, etc. En la bibliografía nos vamos a encontrar con algunas variantes de esta ecuación diferencial, ¿sí? Por ejemplo, como decíamos recién, si yo tengo un gas perfecto que sea compresible, cosa de tener en cuenta posibles variaciones de volumen y la divergencia distinta de cero, si el calor específico a volumen constante y la conductividad son constantes, puedo sacarlos de las derivadas, acá tener solamente la derivada sustancial de la temperatura, y aquí, esta acá la saco afuera, y la divergencia del gradiente de un escalar, sabemos o podemos demostrar fácilmente que es igual al laplaciano de ese escalar, ¿sí? Es decir, la suma de las derivadas segundas. Así que para un gas perfecto podemos usar esta expresión, ¿sí? También podemos usar para un flujo incompresible esta ecuación basada no tanto en la energía interna, sino escrita en función de la entalpía, ¿sí? La demostración de esta ecuación no es trivial, no es simplemente que yo elimino la divergencia de la velocidad y mágicamente cambio la energía interna por entalpía, sino que tiene una demostración un poquito más larga que la pueden consultar en el libro de Bird, ¿sí? Pero, digamos, escrito de esta forma, por ejemplo, para un gas perfecto con calor específico y conductividad constante, nos queda una forma parecida a la que teníamos arriba, pero ya de aquí desapareció el término de P por la divergencia de la velocidad, y lo que tenemos es que la variación de entalpía, la entalpía de un gas perfecto es Cp por T, así que podemos escribirla como ρ por Cp por la derivada sustancial de la temperatura con respecto al tiempo, ¿sí? Cp es el calor específico a presión constante del gas. Y como un último comentario, este término correspondiente a la disipación viscosa, en muchos casos podemos despreciarlo, ¿sí? Pensemos que este término me representa el calor generado por fricción. En muchos problemas de la experiencia cotidiana, ¿sí?, no sentimos un incremento o ese calor generado por fricción apenas modifica la temperatura que nosotros medimos, ¿sí? Si ustedes piensan, por ejemplo, en un conducto que transporta agua desde el tanque del techo de su edificio hasta la canilla en su departamento, en todo ese trayecto, la fricción, si bien produce pérdidas de energía importantes,
no calienta el agua. ¿Sí? Este término es muy pequeño en comparación con los demás términos de las ecuaciones involucradas. ¿Sí? ¿Dónde sí lo tengo que tener en cuenta y dónde sí me produce un cambio importante? Bueno, como esto es mu por las derivadas espaciales de la velocidad, voy a tener un calentamiento cuando yo tenga viscosidad alta, por ejemplo en los lubricantes, sumada a gradientes de velocidades importantes, porque generalmente tengo una capa muy delgada de fluido entre dos superficies a distintas velocidades, ¿sí? O bien, cuando yo tenga viscosidad baja, pero gradientes de velocidad muy altos, como los que me pueden aparecer en flujos supersónicos. ¿Sí? Cuando yo tengo vuelo supersónico, el calentamiento por fricción, además del calentamiento por compresión del aire, ¿sí? Es importante y ahí lo tengo que tener en cuenta. ¿Sí? Salvo esos casos y poquitos más, este término, sobre todo cuando tengo bajas velocidades o bajas viscosidades, lo puedo despreciar. Bueno, la bibliografía para esta clase, sobre todo, este tema está muy desarrollado en el libro Fenómenos de Transporte de Beard, Stewart y Lightfoot. Tiene parte del capítulo de análisis diferencial del White, donde también están estas ecuaciones, y la deducción que se siguió en esta clase está en el libro de Bachelor, Introduction to Fluid Dynamics. ¿Sí? Es levemente distinta a la que da Beard y levemente distinta a la que da White, pero los resultados son los mismos en toda la bibliografía.